Bueno, hola, soy Camila. Hoy día les voy a presentar una investigación que he hecho durante los últimos 2 años con David Hensher sobre las decisiones de localización de empresas en Sydney, en Australia. Bueno, con respecto a lo que dijo Mero, si tienen una pregunta así como muy del momento, no tengo problema que me la hagan como en ese minuto, así como que no entienden algo particular, pero si tienen preguntas más amplias o cosas así, de repente esperemos al final y así podemos como tener una mini discusión si hay otra gente también que quiere aportar en esas respuestas. Les cuento un poco de mí. A ver, ahí. Yo hice mi pregrado, como dijo Homero, en Ingeniería Civil Industrial con mi especialidad en transporte. Después, cuando terminé mi pregrado, hice mi magíster con el profesor Juan de Dios Ortúzar, que está conectado, y lo hicimos en localización residencial a través del método Best Worst. Cuando terminé mi magíster y con la ayuda del profesor Juan de Dios, me fui a Australia a hacer mi doctorado con el profesor David Hensher, y mi doctorado, mi tesis fue en heurísticas en modelos de demanda de transporte, que lo hice en la Universidad de Sydney, en ITLS, que es el departamento de transporte de allá. Y desde principios del 2018 estoy trabajando como postdoctorado en ITLS. Ahora volví a Chile, pero sigo trabajando remoto. Y como postdoctorado he trabajado en muchos proyectos distintos, pero hoy día les voy a presentar uno de ellos, que es este de Business Locations. A lo largo de mi presentación voy a obviamente hablar todo en español, de repente algunas palabras muy como definidas voy a hablarlas en inglés. Las diapositivas están todas en español, pero quizá hay algunos gráficos y cosas así que están en inglés, porque como se pueden imaginar, esta investigación obviamente si es en Sydney, la hice en inglés. Entonces si no entienden algo, no tengo problema que me lo pregunten. Bueno, entonces las decisiones de las empresas sobre dónde localizarse o relocalizarse son usualmente menos consideradas que las decisiones de vivienda residenciales en modelos integrados de transporte y uso del suelo. Esto resulta sorprendente considerando que las empresas definen oportunidades de empleo y por lo tanto definen los viajes de todos sus trabajadores y cualquier otro agente que necesita acceder a la empresa. Por lo tanto, sí pareciera ser que tienen un impacto importante en los modelos de transporte. Los modelos de elección discreta son muy usados en planificación urbana para entender el comportamiento de agentes y así tomar decisiones informadas. Las metodologías tradicionales de elección discreta usualmente se han desarrollado en un contexto donde se hacen supuestos muy específicos en definir la toma de decisiones. Estos supuestos han motivado el estudio de estrategias de procesos o heurísticas alternativas en la toma de decisiones. Yo me voy a referir usualmente al concepto de heurísticas, para que todos estemos claros en qué me estoy refiriendo, como el proceso que utiliza una persona para tomar una decisión. O sea, cuando yo voy a la universidad y decido entre los modos de transporte, el modo de transporte que usé, el bus, el auto, el metro, es mi resultado, o sea, es la decisión que tomé, ¿cierto? Pero yo usé un proceso para tomar esa decisión. Y ese proceso es lo que yo le llamo heurísticas, y lo que se llama heurísticas en la literatura. Entonces, en este estudio estudiaré heurísticas declaradas por los participantes, es decir, que los participantes mismos nos dijeron qué heurísticas usaron, que esto no se ha hecho comúnmente en la literatura en todas las heurísticas que estoy viendo en este estudio. Específicamente voy a incluir Value Learning, que es BL, o sea, lo abreviaré como BL, Majority of Confirming Dimensions, que es MCD, y Attribute and Attendance, que es ANA. Las voy a explicar más adelante, así que no se preocupen si no están familiarizados con estas heurísticas. Y adicionalmente voy a usar la heurística tradicional que se ha utilizado en modelos de elección discreta, que me voy a referir como lineal en los parámetros y aditiva en los atributos. Y la voy a abreviar como LPAA, ¿ya? Bueno, entonces las tres preguntas que yo busco, o que buscamos definir en este estudio que les voy a presentar hoy día. La primera es, ¿cuáles son las características que explican que los participantes ignoren ciertos atributos en decisiones de localización de empresas? La segunda es, ¿están las personas conscientes de qué heurísticas utilizan al tomar una decisión? ¿Se pueden incorporar estas respuestas declaradas por las personas a los modelos? ¿Y cómo cambia la valoración de los atributos de vivienda y barrio en distintas áreas del área regional de Sydney, que es como el área grande de Sydney, que se llama Greater Sydney Metropolitan Area? ¿Y qué características de las empresas también pueden afectar en la valoración de los atributos? Entonces, para esto nosotros diseñamos una encuesta. Para diseñar la encuesta, lo primero fue definir qué atributos vamos a considerar como los principales
en decisiones de localización. El primer paso fue hacer una revisión bibliográfica tanto nacional en Australia como internacional, identificar cuáles han sido los atributos que más se han visto afectados, o sea, que más han visto que impactan las decisiones de localización. Hicimos una lista grande, tratando de no dejar nada mucho fuera, y después tuvimos entrevistas exhaustivas con agentes claves en decisiones de localización en Sydney, porque ellos así nos ayudaron a entender un poco el contexto local, nos ayudaron a ver qué cosas quizás son importantes en otros países, pero no lo son en Australia o en Sydney, y qué características efectivamente son muy importantes, ya sea como políticas del gobierno o otras cosas. Entonces en esto nosotros reducimos significativamente el número de atributos que tuvimos para poder identificar los atributos que se podrían considerar más importantes en localización y después evaluarlos a través de nuestra encuesta. Y con esto diseñamos un experimento de elección discreta, utilizamos un diseño eficiente, hicimos encuestas piloto y finalmente nuestra encuesta final. Y después podemos recolectar los datos. Los 8 atributos que nosotros definimos como los más importantes en decisiones de localización de empresas en Sydney son estos 8. 4 se refieren un poco a la accesibilidad, 2 al transporte público. El primero es la frecuencia. En realidad fue como un poco el headway, pero la frecuencia se entiende un poco mejor, entonces lo pusimos como frecuencia del transporte público en horario punta y era cada X minutos. El segundo es el tiempo de caminata a la estación de metro más cercana. El tercero es el acceso a los clientes, que es en cuánto tiempo puedes acceder al 50% de tus clientes. Y el cuarto es distancia a la ubicación actual. Después tuvimos 3 del perfil de la oficina, que es el costo de arriendo, que se vio como dólares australianos por metro cuadrado por año, el espacio de la oficina en metros cuadrados, la duración del contrato de arriendo en años, y hicimos un perfil de la ubicación que es la aglomeración, le llamamos, que se refiere al número de empresas ofreciendo productos y o servicios similares en el área local. Y el área local fue definido como una zona de a 5 kilómetros radio de la ubicación actual de la empresa, es decir, donde opera, porque igual en empresas hay que ser muy detallista en qué te refieres con su ubicación actual. Entonces, ¿dónde opera? En esto, bueno, diseñamos una encuesta en línea con un diseño eficiente, seleccionamos a los participantes como aquellos involucrados en decisiones de localización de empresas, ya sea como consultor o como empleado. Esto fue uno de los desafíos más grandes de este proyecto, yo podría decir, porque en realidad para este tipo de encuestas es fundamental quién te las contesta. No puede contestarlas cualquier persona en una empresa, tiene que contestarlas una persona que está involucrada en decisiones de localización y que entienda. Entonces, por lo mismo no fue tan fácil conseguir una encuesta una base de datos muy grande, y esa fue como una de las limitaciones de nuestro trabajo, que claro, en este tipo de proyectos quizás no se puede trabajar con millones de observaciones porque no todo el mundo las puede contestar. Y hay que ser súper riguroso en eso porque si no, no tiene mucho sentido. En nuestra encuesta incluimos preguntas sobre la industria de la empresa, la posición del participante que estaba contestando la encuesta y otras características de su ubicación. La encuesta obviamente contenía un montón de cosas. Cada participante después se enfrentó a 4 escenarios donde tenían que elegir la alternativa más atractiva para la localización de su empresa. Cada escenario era definido por 3 alternativas, su ubicación actual y 2 otras alternativas. En nuestra encuesta incluimos empresas pequeñas, que definido como menos de 20 empleados, medianas entre 20 y 50, o grandes, en más de 50, y todos ubicados en esta región de Sydney. Esta es una ilustración del experimento de elección discreta. ¿No? ¿Alguien tiene una pregunta? Francisca tiene una pregunta. Dime. Mira, y no sé si quieres responderla ahora o al final, pero cuando en la lista de atributos no está la localización de los empleados, ¿eso no lo consideraron o fue algo de que tal vez estaba en la lista que de sacaron o...? Definitivamente estaba en la lista al principio. El problema de ese atributo particularmente es que depende mucho de la industria. Eso es lo que nos dijeron los agentes, como que hay industrias que les importa mucho y hay industrias que no les importa nada. Y por eso muchos nos dijeron que al final era más importante, por ejemplo, el acceso a transporte público, que eso podía ser como un proxy para la variable de acceso a sus empleados. Pero en el fondo tratamos de también ver, en las preguntas al principio vimos cuánto
cuántos empleados están en el área local o cuántos empleados están en el mismo suburbio, y las empresas en realidad en Sydney al menos, no estaban tan preocupadas de esto, entonces por eso fue sacado de la lista al final, para los 8 atributos. Camila, una pregunta. Uh-huh. Solo están viendo ubicación de oficinas, no de fábricas o no sé. De oficina, lo definimos como, claro, como el headquarter, o sea, la oficina de donde trabaja gente, no las fábricas, y les preguntamos cuántas oficinas tienen, que de hecho va a ser incluido más adelante como parte de las interacciones perfil de la empresa en el fondo, cuántas oficinas tienen en Australia. Pero perfecto. Sí, esta era donde opera la empresa. Perfecto, gracias. Entonces, como les estaba contando, este es el experimento de elección discreta. La primera alternativa es la ubicación actual, que son niveles que los mismos participantes nos dijeron, y después las otras dos alternativas. Los 8 atributos que les expliqué antes definen cada una de estas alternativas. Pivoteamos algunos niveles, que eso significa que para tratar de hacerlo lo más acercado a la realidad actual de estas empresas, hicimos con porcentajes variaciones para que no fueran muy alejados. Y al final les preguntamos cuál alternativa sería la más atractiva como localización para su empresa. Entonces tenían que elegir una de estas 3. Si es que los participantes elegían la ubicación actual, nosotros entonces sacábamos la ubicación actual y los forzábamos a elegir una segunda vez diciéndole, si su ubicación actual no estuviera disponible, ¿cuál alternativa seleccionaría? Entonces más adelante yo me voy a referir a esto también porque es como una característica del diseño que incluimos después en los modelos, que es si las personas tuvieron que contestar 2 preguntas en el escenario o solo una. Y por solo una sería que la persona al principio no eligió su ubicación actual, entonces pudo pasar al siguiente escenario, pero si tuvieron que elegir 2 preguntas, si tuvieron que responder 2 preguntas, perdón, es porque escogieron su ubicación actual y después tuvieron que elegir entre las 2 alternativas. Entre las otras 2 me refiero. Después de cada escenario, ellos vieron 4 de estos escenarios, después de cada uno de ellos, tenían que responder cuáles atributos ignoraron al evaluar los escenarios. Podían escoger todas las que quisieran, entonces como ven ahí están los 8 atributos, y tenían que hacer un tick si lo habían ignorado o no. Entonces en el fondo esto es como una decisión de si lo ignoraron o no, y esto es lo que definimos como Attribute Non-Attendance, que es una heurística llamada ANA, que ha sido bastante usada en la literatura, y trata sobre cuáles atributos las personas ignoran al tomar una decisión. Y esto es lo que vamos a incorporar después. Y después, cuando ya terminaron el encuesto, ellos vieron los cuatro escenarios, después de cada uno respondiendo cuáles ignoraron, después al final les preguntábamos por otras heurísticas. En este caso preguntamos por Value Learning. Value Learning, lo que esta heurística propone es que las personas, al tomar una decisión varias veces, van descubriendo sus preferencias, entonces sus preferencias pueden ir cambiando. Nosotros, ¿cómo definimos esta definición, o sea, la definición de esta heurística, que puede ser definida de múltiples maneras, pero nosotros la definimos como que los atributos que ven al principio influyen en la valoración de los atributos después. Entonces les preguntamos, obviamente esto tenía que ser con un lenguaje que pudiera ser entendido por todos, entonces le pedimos ayuda de agentes de distintas disciplinas, de los agentes que vimos antes, para que nos ayudaran a como redactar estas preguntas. Fueron en inglés, así que esta es la mejor traducción que yo pude hacer. Pero les preguntamos, ¿las características de las alternativas que vio en los primeros escenarios influyeron en sus decisiones en los escenarios posteriores? Y ellos decían sí o no. Si respondían que sí, nosotros asumíamos que ellos decían que habían usado la heurística Value Learning, como nosotros la definimos, y no la usaron. Y después les preguntamos otra pregunta un poco más abierta, que era, ¿qué hizo que seleccionara una alternativa? Y podían seleccionar todas las que aplican. Y acá presentamos distintas heurísticas, pero en este estudio me voy a enfocar solo en 2. La primera es la tradicional, que es el PAA, que dice, comparé las características de las alternativas, considerando que algunas características son más importantes para mí que otras. Esto es la redacción que nosotros usamos para definir fácilmente, de una manera que todos pudieran entender, esta heurística, que es básicamente valoré todos los atributos de la manera que fueron dichas, viendo cuáles son más importantes para mí que otros.
Y después incluimos MCD, que es Majority of Confirming Dimensions, que esta heurística lo que propone es lo que dice ahí, que dice elegir la alternativa con el mayor número de características superiores, relativo a las otras alternativas. Y por características superiores se refiere a cuál alternativa tenía en ese atributo el mejor nivel. Entonces, la que tiene una frecuencia mejor superior, ese tiene un punto en el fondo, y así se cuentan hasta que se ven los 8 atributos, qué alternativa tenía la característica superior. Y ellos eligieron la que tenía el mayor número de de alternativas superiores. Y esto es MCD. En total obtuvimos respuestas de 159 empresas en toda esta área, con un total de 1051 observaciones para los modelos de localización. Fue interesante ver que efectivamente las personas sí dijeron que usaron distintas características como nosotros las definimos, como casi un 45% dijo que usó Value Learning, más de un 20% dijo que usó MCD, y 35% dijo que usó LPAA, que es la tradicional, la que nosotros asumimos que la gente usa frecuentemente. En términos de combinación de heurísticas, esto también es súper interesante porque usualmente la literatura que se ha enfocado en heurísticas siempre considera que los individuos usan una. Los que han incorporado heurísticas alternativas, así como Value Learning o MCD otras, en general igual incluyen una. No es que permiten que los participantes usen una combinación de heurísticas. Y nosotros al preguntarles, les permitimos que ellos escogieran más de una, o dijeran que estaban usando más de una. Y efectivamente se vio que, no sé, un 5% de las personas usaron LPAA y MCD junto, casi un 15% de LPAA y Value Learning, y así. Entonces vimos que sí hay un porcentaje de los participantes que pareciera, o ellos reportan, haber usado más de una heurística. En términos de Sydney, bueno, a la izquierda ven un poco el mapa de Sydney, de toda esta área que les digo del Greater Sydney Metropolitan Area. La parte que está al medio, la naranja, es la ciudad de Sydney. El resto es como un poco la parte más regional, pero no es la región igual. Bueno, pero al norte es lo que nosotros llamamos Newcastle, que está puesto en morado, y al sur está Wollongong, que es el área de Wollongong, que es en verde. Entre más oscuro están los suburbios, es porque tuvimos más participantes en ese suburbio. Como pueden ver acá, el bien oscuro que está en Sydney, porque después a la derecha hay un zoom de Sydney, ese bien oscuro que dice Sydney, eso es el centro de Sydney, que se le llama CBD, que es Central Business District. Y o sea, es el centro de negocio, entonces esperaba que ahí haya más empresas, porque efectivamente hay muchas más empresas localizadas en ese suburbio que ningún otro. Y acá está Parramatta, que es uno de los segundos suburbios, que es como el segundo CBD en Sydney. Entonces, fue lo esperado, que hubiera más empresas localizadas en esos suburbios que en el resto. En términos de la diferencia entre estas áreas, hay bastantes diferencias con respecto a la accesibilidad. Sobre todo, entonces, en el public transport, en el headway de transporte público, podemos ver que en Sydney el promedio es 10 minutos entre que pase cualquier tipo de transporte público en horario punta, pero en Wollongong y en Newcastle es sobre 40 minutos. Entonces hay una diferencia súper grande, y en el CBD, que es el centro que les digo, es 5 minutos 36. Entonces, en verdad hay una diferencia bastante grande en términos del transporte público. La accesibilidad a la estación de metro, el tiempo de caminata, en el CBD está lleno de estación de metro, entonces es 4 minutos y medio lo que uno se demora en caminar en promedio. En promedio en todo el área de Sydney, que es el centro, es como 11 minutos y medio, después en Wollongong 18 minutos, y en Newcastle ya es significativamente mayor con 45 minutos. Después el acceso a clientes, en Sydney es aproximadamente 58 minutos lo que las empresas se demoran en acceder al 50% de sus clientes, 95 minutos en Wollongong y 140 minutos en Newcastle. Entonces, como se puede ver, hay diferencias importantes en estas áreas. Y por último, les puse acá el tiempo de viaje al centro de Sydney para que entiendan un poquito las distancias, que en el mapa no es tan trivial verlo. En términos de Sydney, de todo Sydney que se demoran en llegar al centro, son aproximadamente 22 minutos en auto, en horario punta. En Wollongong, 98 minutos, y en Newcastle se demoran 129 minutos casi.
Entonces, claro, Newcastle podría estar un poco más lejos en términos de congestión, todo. La metodología, o por lo menos lo que yo les voy a presentar hoy día, en términos de los resultados que hemos obtenido a través de este estudio, primero va a ser un modelo de ANA, que vamos a tratar de entender cuáles son las características que explican que los participantes ignoren ciertos atributos, y para esto vamos a usar las respuestas que se dedicaban a ANA, que era después del escenario. Para el resto de los modelos vamos a usar los mismos escenarios, que es lo más tradicional que se usa. El segundo modelo que les voy a presentar es un modelo simple de LPAA, que se asume que todos usan esa heurística, y va a ser un punto de comparación para los dos siguientes, pero vamos a presentar un modelo con y sin ANA, ¿ok? Para ver si en verdad esta heurística hace una diferencia o no. Y después voy a presentar un modelo con todas las heurísticas, que va a tratar de resolver si están las personas conscientes de qué heurísticas utilizan al tomar una decisión. Y se pueden incorporar estas heurísticas en los modelos y las respuestas. Y el cuarto modelo, yo le llamo modelo aplicado, que en el fondo estamos tratando de incorporar distintas características de las empresas, de los barrios, y las características de ellas en la valoración de atributos. Entonces, lo primero es el modelo de ANA. Como les dije, ahora solamente nos vamos a enfocar en esta parte de la encuesta. Básicamente, cada uno de estos tics representa una decisión. La decisión de lo ignoro o no lo ignoro. Entonces, por cada una de estas screens, o sea, de estas pantallas, teníamos 8 decisiones. Para cada uno de los atributos, si las personas decían ignorarlo o no ignorarlo. Y para esto desarrollé, o sea, ahí está la función de utilidad. Yo no sé, me imagino que en el público hay gente que está familiarizado con esto y hay gente que no tanto quizás, entonces los que no están familiarizados, olvídense, en verdad no es tan importante. Si quieren saber más les puedo mandar un paper, o sea, el paper donde explico un poco mejor esto, pero en realidad es más importante ver las características que incorporé en el modelo, y para los que saben más quizás lo pueden entender mejor a través de la función de utilidad. Pero en el fondo yo estoy en la función de utilidad para ignorar. Vamos a incorporar un montón de atributos. Primero, uno que se refiere al atributo, o sea, es decir, las personas son más propensas a ignorar ciertos atributos que otros. Eso es lo que tratamos de buscar a través de esas variables. También vamos a incorporar una variable que trata de ver la diferencia máxima entre las alternativas, los atributos que presentamos en las alternativas, y la ubicación actual. Esto le vamos a llamar el rango de cada atributo, ¿ok? Y esto va a representar un poco cuán distintos son los escenarios que nosotros les planteamos a las personas relativo a su ubicación actual, o sea, a su realidad actual. Eso es el máximo, y como cosa que está acá, ¿verdad? Súper sencillo, nomás que se ve más complicado de lo que es. Después consideramos también características de la empresa ubicación, con interacciones entre las 3 anteriores. Características del diseño de la encuesta, por ejemplo, el número del escenario. Vamos a ir viendo si es más probable que las personas ignoren atributos cuando empiezan a contestar la encuesta que cuando terminan. En los escenarios que vieron, ya vieron que les dije que habían respondido 4. Y además incluimos componentes de error, que estas varían entre individuos, pero son las mismas para el mismo individuo. Pero no se compliquen si todavía no han visto esto o como que no es necesario para entender esta presentación. Bueno, los resultados que obtuvimos muestran que los rangos de los atributos, frecuencia del transporte público, tiempo de caminata a la estación más cercana, acceso a los clientes y aglomeración, si los rangos de estos atributos son mayores, entonces es más probable que las personas los ignoren. Esto sugiere que si los niveles presentados son muy distintos a la ubicación actual, lo que podríamos decir sobre un límite aceptable, lo más probable es que sean ignorados. Esto en general es súper importante cuando estamos diseñando una encuesta, ya que creemos que puede ser así, pero esto en el fondo como que lo demuestra un poco, sobre todo para estos atributos, que si es muy grande el nivel, las personas tienden a ignorarlo. Y bueno, en relación a los atributos, las características de las empresas y del experimento influyeron efectivamente en la probabilidad de que sean ignorados. Y ahora se los muestro un poco. En el caso del transporte público, de la frecuencia de transporte público, el costo de arriendo y la oficina, el espacio de la oficina, podemos ver que si las personas son dueñas del edificio, o sea, si las empresas son dueñas del edificio, entonces es más probable que ignoren estos atributos que si no son dueñas del edificio.
Lo mismo con el acceso a clientes. Si son dueñas del edificio, es más probable que ignoren el acceso a clientes que si no son dueñas del edificio. Y acá también podemos ver el morado oscuro, representa si las personas efectivamente contestaron 2 preguntas en el escenario o no. ¿Se acuerdan lo que había dicho antes? Contestaron 2 preguntas, era porque escogieron su ubicación actual la primera vez, y por eso sacamos esa alternativa y les dijimos, si ya no está tu ubicación actual, ¿cuál de las otras 2 seleccionarías? Y ahí tuvieron que contestar 2 preguntas. Si ese fue el caso y tuvieron que contestar 2 preguntas, entonces es más probable que estas personas ignoren el acceso a clientes que no. Y además podemos ver que las empresas más grandes es más probable que ignoren el acceso a clientes que las más pequeñas, lo cual podría tener sentido, ya que quizás las empresas pequeñas están más preocupadas del acceso a los clientes. En términos del contrato de arriendo, de la duración del contrato de arriendo y el tiempo de caminata a la estación de tren más cercana, podemos ver de nuevo que si las personas son dueñas del edificio, es más probable que lo ignoren que si no. Y la aglomeración, esto era cuántas empresas están ubicadas en su área local que vendan, o sea, que ofrezcan los mismos productos o servicios que ellos. Podemos ver que si las empresas contestaron 2 preguntas en el escenario, es más probable que ignoren la aglomeración que si no. Y además esto también fue súper interesante, que en estos 3 atributos, la duración del contrato, el tiempo de caminata a la estación de tren más cercana, de metro más cercana, y la aglomeración, vemos que entre más avanzado esté en el experimento el participante, es menos probable que los ignoren. Es decir, más personas ignoraron estos atributos en el primer escenario que en el cuarto. Bueno, y estos fueron los resultados de ANA, de nuestros modelos ANA, que resulta bastante interesante en términos del diseño de una encuesta, para que tengamos cuidado de evitar que las personas lo ignoren, o si no, como nosotros lo hicimos, preguntarle a las personas y así poder incorporarlo en los modelos. Pero obviamente es importante comparar qué pasa en los modelos, ¿cierto? Y ahora les voy a presentar eso de un modelo simple con y sin ANA. Para estos modelos simples que yo les digo que vamos a usar la heurística tradicional de LPAA, vamos a usar esta parte del experimento, los escenarios, lo que es más obvio, lo más típico. Para eso hicimos estos escenarios, claro. Entonces, de nuevo, funciones de utilidad, los que no saben, no se compliquen, pero esto es lo más tradicional, lo más simple. Básicamente estamos incorporando todos los atributos que definen cada alternativa, con un parámetro asociado a ellos que representa la valoración de cada atributo, y también incorporamos componentes de error. Muy sencillo. Cuando nosotros queremos incorporar Attribute Non-Attendance, ANA, lo que hacemos es, en el fondo, ignorar o poner en 0 los atributos que esa persona ignoró. Entonces, si una persona nos dijo, yo por ejemplo, no ignoré aglomeración, entonces nosotros no incluimos aglomeración en su función de utilidad para esa persona. Entonces, eso es cuando incorporamos ANA. Ese sería el modelo cuando incorporamos ANA. Pero en la misma función de utilidad. Bueno, los resultados son estos. Estos son indicadores como bastante grandes, robustos, o sea, generales, perdón, de los modelos. La log verosimilitud y el AIC son indicadores de cómo se ajustó a los datos nuestros modelos. Entre más chicos o más cercanos a 0, mejor. Entonces podemos ver que el modelo con ANA efectivamente sí se ajustó mejor a los datos que el modelo que no incorporó estas respuestas. Y además es interesante ver en la significancia de los atributos, que en el modelo que no incorporamos ANA, el acceso a clientes y el costo de arriendo no fueron significativos. Pero cuando incluimos ANA, solo el acceso a clientes no fue significativo. Y esto es muy interesante porque en verdad esto ha sido, bueno, bastante dicho en la literatura, que en el fondo ANA un poco, si no incluimos ANA, quizás la gente que lo ignoró lo estamos incluyendo como que no le importa, y esto puede afectar nuestros resultados. Y nosotros a priori esperaríamos que el costo de arriendo sea importante para al menos algunos participantes. Entonces, hace mucho más sentido incluir ANA y que el costo de arriendo efectivamente sea importante para los participantes que no dijeron que lo ignoraran. Y así es significativo en el modelo. Entonces, claro, efectivamente vemos que ANA es mejor en términos del ajuste a los datos, pero también en la significancia de los atributos. Las disposiciones al pago acá se las muestro porque en general son un resultado muy importante en modelos, en estudios de elección discreta, pero el problema en este caso es que todos tienen muy distintas unidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que
por reducir el contrato de arriendo en un año, las empresas están dispuestas a pagar $24 australianos al año por metro cuadrado. Pero esto sería distinto si el promedio en la encuesta son 5 años, o 20 años, o 100 años, no sé, como es difícil compararlos entre ellos. Entonces, para esta presentación también les voy a mostrar el porcentaje, es decir, cuánto están dispuestos a pagar en el arriendo anual por 1% de mejora en. Y acá sí podemos ordenar los atributos en cuanto a el porcentaje del arriendo anual que las empresas están dispuestas a pagar por un 1% de mejora, considerando los niveles, el promedio de los niveles en la encuesta, en las observaciones que teníamos. Con este modelo, que incluye ANA y sin ANA, porque era similar, pero el con ANA es el que usamos porque el arriendo era significativo, si no era muy raro. El primer atributo, o sea, el atributo más importante es el espacio de la oficina, donde las empresas están dispuestas a pagar 1.73% de su arriendo anual por metro cuadrado para mejorar el espacio de oficina, para aumentar el espacio de oficina en 1%. Después el segundo era la distancia de la ubicación actual, estaban dispuestos a pagar 1.14% más en su arriendo para disminuir la distancia. La frecuencia del transporte público era levemente menor a la distancia de ubicación actual, pero casi igual, 1.14%. Después ya bajo 1%, están dispuestos a pagar 0.74% de su arriendo anual para reducir el tiempo de caminata a la estación de metro más cercana en 1%. Después viene la duración del contrato de arriendo, que es 0.37%, y aglomeración, 0.23%. Entonces, este es como el orden que este modelo diría que son de los atributos más importantes a menos importantes, y esto sería lo que las empresas estarían dispuestas a pagar. Ahora, el segundo modelo que les voy a presentar es el con heurísticas. De nuevo, si no entienden funciones de utilidad, olvídense. En verdad no voy a tampoco entrar en tanto detalle en esto porque como no vale la pena. Pero lo que estoy haciendo básicamente es una función de utilidad donde tiene 3 funciones dentro de la función de utilidad. Una que va a definir la heurística tradicional, LPAA, una función que va a definir la heurística BL, Value Learning, y la otra que va a definir la heurística MCD. Cuando nosotros testeamos las respuestas de las personas con la heurística LPAA, descubrimos que en realidad eso tenía un mucho peor ajuste a los datos. Entonces quizás por la redacción que nosotros usamos, o quizás por el entendimiento de las personas, o quién sabe por qué, las personas dijeron que no la habían usado, pero en realidad había un mucho mejor ajuste a los datos cuando asumíamos que todos la habían usado. Entonces por eso el modelo que les presento hoy día asume que todos la usaron. ¿Ok? Entonces concluimos 2 dummy en el fondo, pero para las otras 2, para la BL y para la MCD, solo incorporamos estas funciones para las personas que dijeron que sí ocuparon estas heurísticas. Y vamos a incluir un peso, un weight para cada heurística en el modelo. Si quieren tener más información de esto, obviamente les puedo mandar más detalles, pero en este caso tampoco viene mucho al caso. Pero las funciones de cada heurística están definidas de manera distinta. La primera, la tradicional, es la lineal que les mostré antes, igual. Después la de Value Learning, vamos a identificar una función que en el fondo va a tener un nivel de referencia. Vamos a decir que las personas comparan los atributos con un nivel de referencia, y este nivel de referencia se va actualizando a medida que avanza el experimento con los mejores niveles de ese atributo que vio, que eligió en la encuesta. Entonces, si la persona partió con un nivel de referencia de 5 y después por el headway, por ejemplo, del transporte público, después vio un 4, la actualizó y ahora es 4. Entonces, por eso vamos a incorporar Value Learning de la manera que las personas van actualizando estas preferencias, dependiendo de los atributos que ven, de los niveles de los atributos que ven. Y finalmente la MCD va a ser simplemente una variable adicional que representa el número de características superiores de la alternativa, o sea, hasta 8. Si la alternativa fuera totalmente dominante, o sea, todo es mejor en esa alternativa, tendría 8, porque todos los atributos serían mejor, que son 8 atributos. Obviamente en un diseño eficiente no tenemos alternativas dominantes, así que no fue el caso, solamente un ejemplo. Bueno, y estos son los resultados. Vemos que el modelo con heurísticas sí tiene un significativamente mejor ajuste a los datos que los con ANA y el anterior que vimos. O sea, perdón, no tiene un significativamente mejor, es levemente mejor.
pero el AIC es igual, y en términos de significancia de los atributos también es muy similar. Entonces, en realidad podemos decir que cuando incorporamos toda esta heurística, no empeora el modelo, pero tampoco mejora significativamente en términos de ajuste a los datos. Eso sí, vemos diferencias importantes en disposición al pago, y en este tipo de estudios, cuando se van a usar las disposiciones al pago en general son las más usadas en cuanto a evaluación de proyectos, costo-beneficio, ver qué pasaría, y en estos casos sí una diferencia de $1 es significativa, y es importante cuando estamos viendo en un nivel más macro, y cuando incluimos el modelo con heurística sí vemos algunas diferencias en las disposiciones al pago. Y de hecho vimos que todas son menores, excepto por la distancia a la ubicación actual, que es levemente mayor al modelo simple de PAA. Eso sí, cuando yo les dije el ranking por porcentaje se mantiene como el atributo más importante del espacio de oficina, después la distancia, así, el mismo orden, pero todos los porcentajes son un poco menores, es decir, todos están dispuestos a pagar un poco menos del arriendo anual por mejorar ese atributo, excepto por la distancia a la ubicación actual, que es mayor. Antes era 1.14, ahora es 1.21. Entonces las personas están dispuestas a pagar más en este modelo. O sea, este modelo está diciendo que todos los atributos son levemente, están dispuestos a pagar un poco menos por la distancia a la ubicación actual. Así que sí hay diferencias importantes entre estos modelos. El modelo aplicado es un modelo sencillo, como les presenté el anterior, pero incorpora atributos de las empresas o de la ubicación. Ubicación me refiero como variables dummy que dicen si la persona estaba ubicada en Newcastle, al norte, o en Wollongong, al sur, o en Sydney, al centro. También vamos a interactuar estas variables y agregamos componentes de error. Este modelo sí es significativamente mejor al resto en términos de ajuste a los datos, y acá sí todas las variables son significativas. El acceso a clientes ahora sí es significativo cuando interactúa con Wollongong, que es una de las ubicaciones. Entonces sí vemos que incluir características de las empresas y variables dummy mejoran el ajuste a los datos y también la significancia de los atributos, o por lo menos detectamos qué tipo de empresa sí puede ser significativo en distintos atributos. Y acá les voy a mostrar algunos gráficos, pero después volvemos a los porcentajes. Vemos que en Sydney y Newcastle la distancia a la ubicación actual es mucho más importante que en Wollongong, pareciendo que la gente en Wollongong está más dispuesta a quizás cambiarse más lejos. El acceso a clientes, como les dije, solo es importante para la gente ubicada en Wollongong. El tiempo de caminata a la estación de tren más cercana es solo importante para la gente ubicada en Sydney. La frecuencia en transporte público es importante para todos, pero mucho más importante para la gente en Sydney. El espacio en la oficina también mostró ser significativo cuando interactuando con el número de oficinas, y muestra que entre más oficinas tenga la empresa, menos le importa el espacio de la oficina, lo cual podría ser esperable, y bastante menos. Entonces, en nuestra encuesta teníamos de 1 a 4 oficinas, nadie contestó más de 4 oficinas, y vemos que para una oficina la disposición al pago es mucho mayor que cuando tienen 4 oficinas, casi es muy baja cuando tienen 4 oficinas. Y la aglomeración y la duración del contrato tienen una valoración similar para las distintas empresas incluidas en nuestra encuesta, pero son importantes, o sea, son significativas. En términos de las disposiciones al pago numéricas, no es tan importante que vean estos números, solo quería mostrar que era interesante ver, como por ejemplo el primero, la frecuencia del transporte público. Cuando incluimos a todas las empresas juntos, obtuvimos $22 más o menos para el modelo del PAA con ANA, y 21,5 para el con heurística. Y en este aplicado vemos que efectivamente para Wollongong y Newcastle es de mucho menor, es 6.76, y para Sydney es mayor, de $30. Entonces, sí se ven diferencias importantes, y esto sí es muy relevante a la hora de ver la localización de empresas, y sobre todo para los agentes o las autoridades pertinentes cuando quieren incentivar y atraer ciertos negocios a ciertas áreas, y ver qué tipo de negocios podrían efectivamente atraer. Y en términos de los porcentajes, acá sí cambian un poco con este modelo. Entonces, para las empresas ubicadas en Sydney, vemos que el atributo más importante es la frecuencia del transporte público, que están dispuestos a pagar 1.56% por mejorarlo en 1%. Después, el espacio de la oficina, si es que tienen solo una oficina, sería el segundo atributo más importante, con 1.50%,
dispuestos a pagar en su arriendo anual. Si tienen 2 oficinas, esto baja a 1.08, si tienen 3 oficinas, a 0.67, y si tienen 4 oficinas, es muy bajo, a 0.26. Después el tercer atributo, si es que tienen una oficina, sería la distancia a la ubicación actual, donde estarían dispuestos a pagar 1.42% para reducir su distancia en 1%. Después viene el tiempo de caminata al tren, la duración del contrato de arriendo y aglomeración, que es bastante bajo, 0.17% en su arriendo anual para reducirlo en 1%. Y esto es para la gente ubicada en Sydney. Para la gente ubicada en Wollongong ya no es importante el tiempo de caminata a la estación de tren, entonces se sale de esta lista y entra el acceso a cliente. Entonces acá el más importante va a ser el espacio de la oficina, si es que tienen una oficina, con 1.50, los mismos porcentajes. El segundo atributo más importante, de hecho, para las empresas ubicadas en Wollongong es el acceso a clientes, lo cual resulta muy interesante porque vimos que cuando incluimos a todos juntos, a todas estas distintas áreas en el mismo modelo, el acceso a clientes no era significativo, probablemente porque no teníamos tantas empresas ubicadas en Wollongong para hacer que este atributo fuera significativo si es que a todo el resto no le importaba. Pero si consideramos a ellos solos, vemos que este atributo no solamente es importante, sino es muy importante. Es de los más importantes para las empresas ubicadas en Wollongong. Y después ya todo el resto muy bajo, es bajo 0,5%. El contrato de arriendo, el transporte, la frecuencia del transporte público, la distancia a la ubicación actual y aglomeración. Entonces, vemos que la gente en Wollongong en realidad no está dispuesta a pagar tanto por estar cerca de su ubicación actual. Por ende, la gente en Wollongong sí está dispuesta a cambiarse quizá un poquito más lejos. Y la gente en Newcastle ya sacamos la distancia al tren, que no les importa el tiempo de caminata y tampoco les importa el acceso a los clientes, entonces tienen solo 5 atributos que a ellos les parece importante. A estas empresas, partiendo por el espacio de oficina, si es que tienen una oficina. Después sigue la distancia a la ubicación actual, entonces la gente en Newcastle efectivamente no está tan dispuesta a cambiarse tan lejos. Después viene la duración del contrato de arriendo, frecuencia del transporte público y aglomeración. Entonces sí vemos que hay diferencias muy importantes dependiendo de dónde están localizados. Entonces, esta investigación tenía 3 enfoques. Entender las heurísticas de los participantes de las empresas y entender sus preferencias al elegir relocalizarse. El modelo de Ana que les presenté explicó qué características podrían explicar que las empresas ignoren ciertos atributos, y vimos que a medida que el experimento avanza, es menos probable que los participantes ignoren los atributos específicamente de aglomeración, contrato de arriendo y distancia a la estación de metro más cercana. Y es más probable que las empresas que son dueñas de su edificio ignoren los atributos del espacio de la oficina, el costo de arriendo, accesibilidad de transporte público y duración del contrato de arriendo. Y en términos de las heurísticas, Ana fue estadísticamente significativa en todos los modelos, no les presenté todos los resultados, pero fue significativa en todos, sugiriendo que los individuos sí están conscientes de qué atributos ignoran. Eso sí, el modelo MCD y BL también tuvo un buen ajuste a los datos, similar, eso sí, a no incluirlas, pero mostró que las personas sí tienen relativamente un buen entendimiento de sus heurísticas usadas, y esto nos permite a nosotros también entender mejor cuál es el proceso para llegar a una decisión. Y el modelo aplicado fue estadísticamente superior a los demás modelos. Los resultados sugirieron que las empresas que están en Sydney están mucho más preocupadas de los atributos de transporte público, accesibilidad a ella. Las empresas localizadas en Wollongong valoraron mucho más el acceso a clientes, que no fue valorado por las empresas ubicadas en otros lados. Las empresas con más oficinas en Australia tienden a valorar menos el espacio de la oficina, y las empresas localizadas en Sydney y Newcastle valoran mucho más la distancia a la ubicación actual que las de Wollongong, como les dije antes. Quizás están estando más dispuestas a moverse más lejos. Y todas las empresas tienden a preferir contratos de arriendo más cortos y áreas con un menor número de empresas que ofrezcan similares productos y servicios. Les dije, uno de los mayores desafíos de esta encuesta fue asegurarnos que los participantes fueran personas que tuvieran un rol en la decisión de la localización de empresas, y esta fue una de las limitantes más grandes de este proyecto, y obviamente a futuro podrían hacerse encuestas un poco más grandes, combinar todas estas cosas y ver qué más se podría hacer. La heterogeneidad en las preferencias de localización de empresas en Sydney que identificamos en este estudio, ya sea características de la empresa o las heurísticas que usan, nos permitieron identificar los distintos atributos y cómo ellos tienen un efecto en las relocalizaciones en Sydney, y esto sirve, claro, como para ver cómo podríamos incentivar
la relocalización de empresas a lo largo de esta región. Muchas gracias.